Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Hola y bienvenidos a una nueva exploración de conocimiento. Hoy nos metemos de lleno en un tema que creo le va a sonar a cualquiera que haya visto su computadora fallar, justo después de una actualización. El clásico terror del botón de actualizar y reiniciar. Totalmente. Pero imaginen esto. Un sistema operativo que sea prácticamente imposible de romper por accidente. Un sistema que, si algo sale mal, te deja volver en el tiempo, al estado anterior que funcionaba con un simple reinicio. Es el sueño de cualquiera que haya perdido una tarde entera buscando soluciones en foros. Exacto. Y esa es la idea central detrás de Buzz-Zite Linux, nuestro foco de hoy. Tenemos un informe técnico súper completo que lo analiza para el ciclo 2025-2026, viendo su arquitectura, su rendimiento, de todo. Y nuestra misión aquí es descifrar la pregunta clave del informe. ¿Cuál sería? Si Buzz-Zite es solo una distribución para jugar, para un nicho, o si de verdad estamos viendo un adelanto del futuro de los sistemas operativos de escritorio para todos. Me gusta esa pregunta. A ver, la pregunta fundamental es si este modelo, llamado inmutable, O atómico, ¿sí? si puede darnos la estabilidad de una consola de videojuegos. Esa sensación de que simplemente funciona, pero sin perder la potencia y la flexibilidad de una PC. Exacto. Y lo interesante que el informe recalca es que no es una idea nueva. Es la filosofía que domina la nube desde hace años con herramientas como Docker. Lo revolucionario es aplicarla al escritorio de todos los días. Ok, vamos a desglosar eso. La mayoría de los sistemas que usamos, Windows o un Linux más tradicional como Ubuntu, Claro, son mutables. El informe usa una analogía genial. Es como si los mecánicos intentaran reparar el motor de un coche mientras está en marcha. Me encanta esa analogía. Las actualizaciones modifican archivos del sistema en vivo y con el tiempo, eso genera inestabilidad o lo que llaman deriva de configuración. El sistema se va degradando. Es inevitable. Y aquí es donde Buzz-Zite propone algo radical, adoptando este modelo inmutable. El corazón de todo es una tecnología llamada RPM-OSTRE, ¿cierto? Correcto. Y el informe lo resume en 3 pilares. El primero es la integridad del sistema. El núcleo, o sea, carpetas como USR, donde viven los programas, es de solo lectura. Espera. De solo lectura. Eso suena muy restrictivo. ¿No se pierde la esencia del Linux, que es poder personalizarlo todo? Suena más a una consola cerrada, como una PlayStation. Es la crítica más común, y el informe la aborda de frente. La respuesta es que no pierdes la personalización, cambias el cómo la haces. A ver. En lugar de modificar el sistema base, las apps y tus ajustes se añaden en capas de forma aislada. Sacrificas la libertad de, digamos, editar todo en vivo. A cambio de la libertad de experimentar sin miedo a romper todo. Exacto. Es una filosofía de fiabilidad. Es pensar en tu computadora como infraestructura crítica, donde la predictibilidad es más valiosa que poder cambiarlo todo al vuelo. Entendido. Es un cambio de mentalidad. ¿Y el segundo pilar? Las actualizaciones atómicas. En vez de actualizar paquete por paquete, con el riesgo de que algo falle a mitad de camino. Y te deja el sistema en un estado raro. En un limbo, sí. Buzz-Zite descarga la nueva versión completa en segundo plano, construye una nueva imagen del sistema y la prepara para el siguiente arranque, mientras tú sigues trabajando como si nada. O sea, la actualización o se aplica entera y perfecta o simplemente no se aplica. Precisamente. Y eso nos lleva al tercer pilar, que para mí es la joya de la corona. La capacidad de rollback, la reversión. Sin duda. El informe la llama la característica de estabilidad más importante. Buzz-Zite guarda automáticamente la versión anterior que funcionaba. Si un driver de video te da una pantalla negra, en lugar de pánico, reinicias. Y en el menú de arranque eliges la versión de ayer. Y listo, todo vuelve a la normalidad. En minutos. Se acabó el miedo a hacer clic en actualizar todo. Esto por sí solo parece justificar todo el modelo. Ahora, una pregunta. Estable a veces es sinónimo de lento, pero el informe dice que Buzz-Zite es muy rápido, sobre todo para juegos. ¿Cómo es posible con un sistema tan controlado? Bueno, no es casualidad. Es el resultado de una optimización muy deliberada. El informe detalla varios puntos. Primero usa un kernel de Linux personalizado con parches de Valve para SteamOS.
conocidos como FS. Ah, eso mejora el rendimiento de entrada y salida del disco. Tiempos de carga más cortos en los juegos. Exacto, sobre todo en juegos de Windows que corren con Proton. Pero el rendimiento no es solo el disco. La sensación de fluidez, la respuesta. Ahí entra el segundo punto. Basite integra un planificador de CPU llamado Bore. Bore. Sí, que significa Burst Oriented Response Enhancer. A diferencia del planificador estándar de Linux, que está optimizado para servidores, para rendimiento bruto. Bore se enfoca en la latencia para tareas interactivas. Justo. Es como tener un director de orquesta que se asegura de que cada músico toque su nota en el momento exacto para que la melodía sea perfecta para quien la escucha. En lugar de solo intentar que todos terminen la sinfonía lo más rápido posible. Es una analogía excelente. El resultado práctico es menos stuttering, menos microcortes y una sensación de fluidez general mucho mayor. Ok, y había un tercer detalle técnico. Sí, el uso de ZRAM. Esencialmente, ZRAM comprime datos en la propia memoria RAM para evitar usar el swap en el disco, que es muchísimo más lento. O sea, está creando más memoria rápida a partir de la memoria que ya tiene. Eso suena crucial para dispositivos con memoria compartida. Como las consolas portátiles, es vital. Y eso nos lleva directo a la compatibilidad de hardware. El informe trata a estas consolas, como la ROG Ally o la Legion Go, como el caso de uso estrella de Basite. Claro, dispositivos donde Windows, su sistema nativo, a veces sufre un poco. Sufre bastante. Y el informe concluye que Basite resuelve problemas crónicos de Windows en ese formato. El principal es poder suspender y reanudar un juego de forma instantánea y fiable. Algo que Windows nunca fue diseñado para hacer bien. Exacto. Y lo logra con herramientas como Handheld Daemon, que actúa como un traductor universal. Hace que los botones y controles específicos de cada marca Se han entendido perfectamente por la capa de juego de Steam. Muy elegante. desacopla el hardware del software. Genial para las portátiles. Pero, ¿qué pasa con el campo de batalla clásico del escritorio? La eterna guerra. AMD contra Nvidia. Aquí la experiencia se bifurca y el informe es muy claro. Para usuarios con tarjetas AMD Radeon, la experiencia es, y cito, plug and play. O sea, instalar y usar. Sí, integra los drivers de código abierto más recientes y ofrece un rendimiento excelente. Lo describen como una experiencia aburrida, en el mejor sentido de la palabra. Aburrido. Es un gran elogio en el mundo de Linux. Suena ideal. ¿Y para el equipo verde? El informe menciona problemas con Nvidia. ¿Son graves? Pueden ser un factor decisivo, depende de lo que busques. A ver, Basite simplifica mucho las cosas al preinstalar los drivers propietarios de Nvidia, que es un dolor de cabeza menos. Eso ya es una gran ventaja. Sí, pero la advertencia es muy específica. El modo gaming es interfaz a pantalla completa tipo consola. El problema de fondo es la interacción entre el driver de Nvidia y Wayland, el nuevo servidor gráfico. La capa de Basite, GameScope, a veces choca con el driver y causa parpadeos, sobre todo en 4K. Entonces, para usuarios de Nvidia, la recomendación es Usar el escritorio tradicional. Ahí la experiencia es mucho más estable. El modo consola todavía no está pulido para ellos. de acuerdo. Todavía me da vueltas lo de solo lectura. Parece muy restrictivo. ¿Cómo instalo algo tan básico como un navegador o mis herramientas de desarrollo? Hay que adoptar una mentalidad de capas, y el informe las jerarquiza muy bien. La capa 1, la preferida para el 90% de las apps, es Flatpak. Que instala las aplicaciones en un entorno aislado, un sandbox. Exacto, sin tocar el sistema base. He oído críticas sobre Flatpak, que tardan en arrancar, que ocupan más espacio. ¿El informe dice algo de eso? Sí, y lo califica como una percepción un poco anticuada. Al principio, un Flatpak puede ser grande, pero el sistema es inteligente y comparte dependencias comunes. Y en hardware moderno, el impacto en el arranque es, según las pruebas, insignificante. El beneficio en seguridad y estabilidad es inmenso. Ok, eso para las apps del día a día. Y los desarrolladores que necesitan herramientas de línea de comandos, para ellos está la capa 2, DistroBox. Esto es genial. Te permite crear contenedores de otras distribuciones, como Ubuntu o Arch Linux, y usar sus gestores de paquetes nativos, como apt o Pacman, de forma segura. Exactamente. Y lo mejor es que los programas que instalas ahí dentro se integran en tu menú principal como si fueran nativos. Un momento.
O sea que puedo tener un entorno completo de Arch Linux con todas sus herramientas, corriendo seguro dentro de Basite. Eso suena a tener lo mejor de ambos mundos. Es justo eso. La estabilidad de la base inmutable con la flexibilidad total dentro del contenedor. Luego hay una capa 3, Homebrew, para cosas más sencillas de terminal. Y la última capa, que el informe llama el botón de emergencia. Suena drástico. Es la superposición con RPM-OS3. Te deja instalar un paquete RPM directamente sobre la imagen base, pero se desaconseja totalmente. Es como romper el sello de fábrica. Solo para ese driver indispensable que no te funciona de otra manera. Ya tenemos el análisis técnico. Pero, ¿qué dice la gente? La comunidad. En foros, en Reddit, ¿se está adoptando este modelo? La recepción es polarizada, pero el balance general es muy positivo. El informe identifica a grupos claros. Para los usuarios de consolas portátiles es casi unánime. Los foros leen como testimonios. Dicen que Basite es la salvación para sus dispositivos. Me imagino que para ellos la función de suspender y reanudar es un cambio radical. Totalmente. Luego están los usuarios de escritorio con hardware AMD. Su opinión es que la experiencia es aburrida. El mayor elogio posible. Simplemente funciona. Exacto. El grupo más crítico, como era de esperar, son los usuarios de NVIDIA. Se sienten un poco dejados de lado en la experiencia tipo consola. Y finalmente están los puristas de Linux, que critican el modelo desde un punto de vista filosófico. Dicen que sacrifica la libertad por la conveniencia, ¿no? Justo eso, que convierte una herramienta en un electrodoméstico. Bien, intentemos resumir. Basado en este informe, ¿para quién es Basite ahora mismo? Bueno, a favor tiene una resiliencia increíble con los rollbacks. El soporte para portátiles es inigualable. Y la higiene del sistema te fuerza a usar buenas prácticas. ¿Y en contra? En contra está la curva de adaptación. Hay que desaprender viejos hábitos. La rigidez para personalizar el núcleo es real. Y claro, la experiencia con NVIDIA en modo juego que aún no está al 100%. Entonces, si tienes una ROG Ally y estás cansada de pelear con Windows, el informe dice, cámbiate ya, sin dudarlo. Y si eres un desarrollador que vive en contenedores, este sistema se alinea perfecto con tu flujo de trabajo. Pero si eres un usuario de NVIDIA que busca la experiencia de consola en 4K, o un veterano de Linux que disfruta compilando su propio kernel, quizás una distribución tradicional sea, por ahora, una opción más conservadora y satisfactoria. Entonces, Basite Linux se perfila como mucho más que una plataforma para juegos. Es una implementación real y robusta de lo que podría ser el futuro de los escritorios. Estables, seguros y, sobre todo, predecibles. Ese es el veredicto final del informe. Es una visión del futuro que ya se puede usar hoy, siempre que entienda sus compromisos. Y para cerrar, una idea para reflexionar que plantea el propio informe. Si nuestros escritorios empiezan a gestionarse como infraestructura de nube, con imágenes inmutables y actualizaciones atómicas, ¿qué otras prácticas del mundo de los servidores, como la automatización total o la monitorización avanzada, podríamos ver pronto en nuestras computadoras personales? una pregunta fascinante para el futuro del cómputo personal.